Él la ató a un árbol en el bosque, pero lo que hizo el tigre sorprendió a todos. La nieve crujía bajo los pasos de alguien, y Aliona se estremeció, tensando las cuerdas que se clavaban en sus muñecas. El viento aullaba entre las ramas desnudas, lanzándole a la cara trocitos de hielo. Sus manos hacía mucho que estaban entumecidas. Los dedos ya no le respondían, pero aún intentaba moverlos, aferrándose a una esperanza débil. En su mente resonaron las palabras de su padre, roncas pero firmes. Si oyes un crujido, corre, hija. Puede que sean cazadores furtivos. Entonces era una niña. Se escondía detrás de su espalda ancha. Ahora no había dónde esconderse. El crujido se hizo más fuerte, más cercano. El corazón le latía tan fuerte que ahogaba el aullido del viento. Cerró los ojos esperando lo peor. Un disparo, una voz áspera, el frío del acero. La sangre le retumbaba en las sienes contando los segundos, y de repente, silencio. Ni un solo sonido. Solo su propia respiración, entrecortada y rápida. Aliona abrió los ojos lentamente, temiendo lo que iba a ver. Estaba a 3 pasos de distancia. Enorme, de pelaje negro y rojizo, con ojos ámbar que brillaban en la penumbra. Un tigre. Su aliento salía en forma de vapor en el aire helado, sus patas se hundían en la nieve, pero no se movía. Solo la miraba. Aliona se quedó inmóvil, incapaz de apartar la vista. No era miedo, era otra cosa, algo más profundo. ¿Conocía esos ojos? ¿O solo le parecía? El crujido de una rama bajo su pata resonó en su memoria, pero no hubo respuesta. Solo el viento, el tigre y ella, atada, indefensa, al borde entre la vida y algo desconocido. Antes de continuar, escribe en los comentarios de qué ciudad nos escuchas. Nos da curiosidad saber desde dónde nos acompañan. Suscríbete, deja tu me gusta y mira hasta el final. Comenzamos. El bosque olía a humedad y a pino, envolviendo a la pequeña Aliona de 8 años como una manta vieja, cálida, pero áspera. Ella estaba en cuclillas junto a su padre, cuyas grandes manos apartaban con cuidado las ramas de un rosal silvestre. El sol se filtraba a través del denso dosel de los pinos, dejando manchas de luz en su rostro curtido, surcado de arrugas por tantos días en el monte. Su madre estaba un poco más lejos, con una libreta en la mano, anotando algo con movimientos rápidos y seguros. Sus cabellos claros se escapaban de la gorra, y Aliona pensaba que su madre parecía un hada del bosque, igual de estricta e inalcanzable. «Mira aquí, hija». La voz de su padre era grave, un poco ronca, pero suave como el susurro de las hojas. Señaló el musgo aplastado, donde se veían huellas profundas con garras. «Por aquí pasó un tigre. ¿Ves cómo se hundió la pata? Es pesado, el dueño del bosque. Pero incluso él teme al ser humano». Aliona se inclinó más cerca, casi tocando el suelo con la nariz. La huella era enorme, más ancha que su mano, con almohadillas bien marcadas, como si alguien la hubiera tallado en arcilla blanda. Pasó el dedo por el borde, sintiendo la humedad fría. «¿Por qué tiene miedo?», preguntó, mirando a su padre. «Es muy grande». Su padre sonrió, y en las comisuras de sus ojos surgieron finas arrugas. «Porque el ser humano es más astuto, y tenemos armas», dijo, tocando el rifle que colgaba de su hombro. «Pero nosotros no somos así. Estamos aquí para protegerlos, no para matarlos». La madre dejó la libreta y se acercó. Se agachó junto a ellos. Su voz era tranquila, pero tenía un tono firme. «Los tigres son listos, Alionita. Perciben el peligro a kilómetros. Si la huella es fresca, debe andar cerca. Escucha el bosque». Aliona contuvo la respiración y cerró los ojos. El viento movía las copas de los árboles. En algún lugar crujió una rama, y a lo lejos chilló un arrendajo. Le pareció sentirlo. Enorme, invisible, escondido entre las sombras. Pero no llegó a decirlo. «Allí, mira».
Su madre se puso de pie de un salto, señalando los matorrales. Su padre se giró bruscamente, y Aliona vio cómo su rostro se tensaba. Allí, entre los arbustos, yacía un tigre. No era el de las huellas, sino otro, más pequeño. Su costado subía y bajaba con dificultad. El pelaje del hombro estaba pegajoso de sangre, y sus ojos, amarillos y nublados, miraban a algún punto lejano. «Lo han herido, malditos», dijo su padre entre dientes, apretando los puños. «Cazadores furtivos, que se pudran. Helena, la botiquín». Su madre corrió a la mochila y Aliona se quedó mirando al animal. Tenía miedo, pero no del tigre, sino de cómo respiraba. Corto, entrecortado, como si cada aliento fuera una batalla. Su padre se arrodilló junto al animal y alargó la mano con cuidado. «Tranquilo, tranquilo, pequeño», susurraba. «Vamos a ayudarte». La madre volvió con el botiquín. Sacó una jeringa y aguja con hilo. Aliona observó cómo le inyectaba un sedante al tigre, cómo su padre le sujetaba la cabeza mientras su madre cosía la herida. La sangre caía sobre el musgo, mezclándose con la tierra, y de pronto, Aliona dio un paso al frente. «¿Puedo...?» Su voz tembló, pero acercó la mano a la pata del tigre. Su padre asintió, sin apartar la vista del animal. Las almohadillas estaban calientes, ásperas, y las garras largas y afiladas como cuchillos. Aliona acarició la pata, sintiendo que el temblor de sus dedos se calmaba. El tigre giró la cabeza y sus miradas se cruzaron. Ojos ámbar, profundos como pozos, la miraron fijamente. No había odio, solo cansancio y algo más. Confianza, una confianza inesperada. Ese momento se le quedó grabado en la memoria, como una huella en tierra mojada, claro e imborrable. «¿Va a sobrevivir?», preguntó en voz baja. «Si tiene suerte», respondió su madre atando el último nudo. «Ahora todo depende de él». Dejaron al tigre entre los matorrales, cubriéndolo con ramas para esconderlo de miradas ajenas. Su padre lo miró largo rato y luego se volvió hacia Aliona. «Recuerda, hija, aquí no somos los dueños. Somos invitados. Y nuestro deber es proteger a quienes no pueden defenderse solos». Ella asintió, apretando su mano. Entonces aún no sabía que esas palabras serían su destino. El año pasó volando, como la sombra de una nube sobre el bosque. El invierno llegó pronto, cubriendo el bosque de hielo y nieve. Aliona estaba sentada junto a la ventana de su pequeña casa cuando su madre entró corriendo, pálida y con el cabello revuelto. «Aliona, a tu cuarto, rápido», gritó, pero la niña ya había visto que traían a su padre al patio. Su chaqueta estaba empapada de sangre, el rostro gris, inmóvil. Dos vecinos, guardabosques, lo llevaban en brazos y su madre corría de un lado a otro murmurando: «No, no, no». Aliona salió corriendo descalza, sin sentir el frío. La nieve crujía bajo sus pies como vidrio. Cayó de rodillas junto a su padre, tocándole la cara. Fría, desconocida. Una bala le había atravesado el pecho, dejando un agujero allí donde latía su corazón. Su madre la agarró de los hombros para apartarla, pero Aliona se soltó. «¿Quién hizo esto?», gritó, la voz convertida en un chillido. Las lágrimas le corrían por las mejillas, congelándose al instante. «Fueron cazadores furtivos», dijo uno de los hombres, bajando la mirada. «Lo encontramos junto al río. Dispararon y huyeron». Aliona miró a su padre. Sus manos, las que le enseñaron a leer huellas, el rostro que le sonreía cada mañana. Luego apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas. «No los perdonaré», susurró, y su voz era firme como el hielo bajo sus pies. El bosque guardó silencio, pero a lo lejos, tras los árboles, se oyó un rugido bajo, como si el bosque hubiera escuchado su juramento y lo recordara. Moscú quedó atrás, ruidosa, gris, con olor a gasolina y asfalto mojado.
Aliona iba sentada en el tren, con la frente pegada al cristal frío, mirando cómo pasaban los últimos barrios de la ciudad. 5 años en la universidad, clases de ecología, cursos de alemán para proyectos internacionales. Todo eso lo había elegido, pero no era su vida. La ciudad la había agotado hasta los huesos. Atascos interminables, rostros en el metro, olor a café en vasos de cartón que nunca llegó a gustarle. Echaba de menos el bosque, su silencio, el crujido de la nieve bajo los pies, el viento que olía a resina, no a humo. Tras la muerte de su padre se prometió volver a sus raíces y ahora, con el título en la mochila, cumplía su palabra. El tren aminoró la marcha y Aliona bajó en el andén de una pequeña estación en el oriente del país. El aire frío le azotó la cara, familiar y cortante. Inspiró hondo, hasta que le dolió el pecho, y sonrió por primera vez en meses. En casa. Su madre la recibió en silencio, la abrazó fuerte, pero no dijo nada sobre Moscú. Sabía que su hija necesitaba tiempo. Al día siguiente, Aliona ya estaba en la reserva natural, en una vieja oficina de madera que olía a humedad y queroseno. La aceptaron sin preguntas. El apellido de su padre aún abría puertas. El trabajo empezó sencillo. Revisar cámaras de vigilancia, contar huellas, anotar en el diario. Los tigres andaban cerca, pero no se dejaban ver. Aliona recorría el bosque sola, con abrigo y linterna, atenta a cada ruido. Sentía una atracción hacia ellos, esas enormes sombras que se escondían tras los árboles. Recordaba las palabras de su padre. Aquí somos invitados. Y cada día se preguntaba si no había cruzado la línea, si no se había vuelto demasiado valiente. Por las noches se sentaba sobre los mapas de la reserva, marcando las rutas de los animales, y sentía que volvía a la vida. Un día, a finales de noviembre, el bosque le puso una prueba. Neviscaba con copos gruesos, cubriendo el sendero, cuando Aliona vio unas huellas. Pequeñas, titubeantes, nada que ver con las de un tigre adulto. Siguió las huellas, el corazón le latía rápido. La llevaron hasta un cedro caído, donde, en un hueco entre la nieve y las ramas, tiritaba un cachorro de tigre. Un peluche rayado, no mayor que un perro, con ojos enormes y un maullido débil en vez de rugido. Su madre no había vuelto. Aliona lo supo enseguida. Lo vio en sus ojos como lo había visto muchas veces en los ojos de su papá. Cazadores, un oso, enfermedad, no importaba. Estaba solo. «Hola, pequeño», susurró, agachándose. El cachorro de tigre pegó las orejas, pero no se apartó. Aliona se quitó el guante y le acercó la mano. Olfateó sus dedos y le rozó la mano con el hocico frío. El corazón de Aliona se encogió, no por miedo, sino por algo cálido, casi olvidado. No podía dejarlo ahí. Los jefes no lo aprobarían. Las reglas eran estrictas, no intervenir en la naturaleza, que sobreviva solo. Pero Aliona vio cómo le temblaban las patas, cómo la nieve se le pegaba al pelaje, y no pudo marcharse. Lo envolvió en una bufanda, lo apretó contra su pecho y se lo llevó a casa, lejos de la vista de sus compañeros. Su madre, al verla con el bulto, solo suspiró. «Eres igual que tu padre», dijo, negando con la cabeza. «Tienes el corazón blando y la cabeza dura». Aliona lo llamó Tai, un nombre corto y contundente, como el viento entre los árboles. Lo crió en el cobertizo detrás de la casa, a escondidas de todos. Le dio leche caliente en biberón, le puso una manta en el rincón, le susurraba por las noches para que no llorara. Tai creció rápido. En un mes sus patas eran más grandes que la mano de Aliona, y sus ojos, amarillos y claros, miraban con curiosidad. Jugaba con sus cordones, le tiraba de las mangas, y una vez la mordió el dedo, no fuerte, como si quisiera saber quién era ella. Aliona reía al verlo, y pensaba en aquel tigre de su infancia, al que ella y su padre salvaron. ¿Sería el destino? Pero sabía que no podría retenerlo.
Tai no era suyo, pertenecía al bosque. A principios de enero, cuando la nieve era más profunda y el frío más intenso, ella lo llevó al bosque. El cachorro de tigre se quedó en el claro, olfateando el aire, y luego la miró fijamente, como si se estuviera despidiendo. Aliona se agachó a su lado y pasó la mano por su lomo. «Anda, Tai», le dijo en voz baja. «Estás en casa». Él dio un paso, luego otro, y después echó a correr, torpe pero seguro, dejando una hilera de huellas en la nieve. Aliona lo observó hasta que su lomo rayado se perdió entre los árboles. Tenía un nudo en la garganta, pero no lloró. Era lo correcto. La selva lo aceptó de nuevo, como aceptaba todo lo que le pertenecía. Al día siguiente, volvió a ese lugar. Las huellas seguían más adentro, hacia lo profundo del bosque, y se perdían al otro lado del río. Aliona se quedó allí, escuchando el silencio, y comprendió que había hecho lo que su padre le enseñó: dejar ir para salvar. Pero en su pecho quedó una punzada, no de tristeza, sino de presentimiento. Volvería a verlo, o él la encontraría a ella. El invierno se aferró a la taiga con mano de hierro. La nieve caía fina. El viento la arrastraba por el sendero, borrando las huellas. Aliona regresaba de su ronda cuando escuchó el rugido de un motor. Grave, forzado, como un animal atrapado. Aceleró el paso, sacudiendo la nieve de la capucha. En la curva hacia la reserva había un coche. Un todoterreno negro, atascado hasta las ruedas en un banco de nieve. Al lado, maldiciendo en un idioma extranjero, forcejeaba un hombre, alto, con chaqueta oscura, mochila y una cámara colgada al cuello. Cara, de esas con teleobjetivo largo que Aliona solo había visto en revistas. ¿Necesita ayuda?, le gritó acercándose. Su voz se perdió en el viento, pero el hombre se giró. Tenía la cara suave, de rasgos intelectuales, una barba perfectamente recortada y ojos oscuros que se achinaron para evaluarla. 35 años, tal vez más. A menos que tengas un tractor en el bolsillo, respondió él, y la comisura de su boca se curvó en una sonrisa. La voz era serena, con un leve acento. No era del lugar. Se enderezó, sacudiéndose la nieve de los guantes, y Aliona notó una cicatriz, fina, blanquecina, que iba de la muñeca bajo la manga. Rápidamente bajó el puño del abrigo para ocultarla, pero ella ya la había registrado. «No tengo tractor, pero sí una pala», dijo ella quitándose la mochila. «¿Qué hace aquí?» «Estoy grabando un documental», asintió señalando la cámara. «Sobre tigres. Especies en peligro de extinción, ¿sabe? Quiero mostrarle al mundo que aún se puede salvar algo». Aliona entrecerró los ojos. Sus palabras sonaban bonitas, pero tenían algo ensayado, como el discurso de un guía turístico. Se acercó al coche, echando un vistazo a las ruedas. Hundidas, pero no sin esperanza. «Soy Aliona. Trabajo en la reserva». Se presentó, sacando la pala. «Vamos a cavar antes de que nos congelemos». «Thomas», respondió él, extendiendo la mano. Tenía la palma cálida a pesar del frío, y demasiado suave para alguien que, supuestamente, filmaba en plena taiga. «Encantado. No pensé que aquí viviera nadie, aparte de osos». Se pusieron manos a la obra. Aliona cavaba en silencio, apartando la nieve con movimientos cortos y enérgicos, mientras Thomas ponía ramas bajo las ruedas y de vez en cuando le lanzaba miradas rápidas. Ella las sentía, atentas, analíticas, como las de un animal antes de saltar. Media hora después el coche se sacudió, el motor rugió y el todoterreno salió del banco de nieve. Thomas dio una palmada en el capó, satisfecho. «Tienes fuerza de leñador, Aliona», dijo, sonriendo. La risa le salió seca, casi como un ladrido, y se cortó tan rápido como empezó. A ella le recorrió un escalofrío, no por las palabras, sino por el sonido, demasiado ajeno a ese bosque.
Costumbre, gruñó, secándose el sudor de la frente. ¿Dónde piensas pasar la noche? El pueblo está lejos y viene tormenta. Él miró el cielo, donde las nubes se arremolinaban como humo de fogata. Si tienes dónde alojarme, no me vendría mal, respondió, con un tinte irónico en la voz. No quiero congelarme por amor al arte. Aliona asintió, aunque por dentro algo la inquietó. Lo llevó a la casa de huéspedes, una vieja cabaña junto a la reserva donde solo paraban los científicos de paso. Dentro olía a humedad y leña. Thomas soltó la mochila sobre el banco, se quitó la chaqueta y la cicatriz volvió a asomar. Más larga de lo que pensó, con bordes irregulares, como hecha por un cuchillo antiguo. Notó su mirada, pero no dijo nada. Solo sonrió más ampliamente. ¿Tienes té?, preguntó acomodándose en la mesa. Ella puso el hervidor en la estufa, evitando mirarlo demasiado. Bebieron en silencio y Aliona escuchaba cómo el viento golpeaba las ventanas. Thomas hablaba poco, del documental, de los tigres, de lo difícil que era encontrarlos en ese clima. Sus palabras fluían suaves, pero ella no podía sacudirse la sensación de que ocultaba algo. Cuando él se fue a dormir, ella se quedó junto al fuego, observando las sombras que lanzaban las llamas. La cicatriz, la cámara, esa risa, piezas de un rompecabezas que no encajaban. Una semana después, él volvió. La tormenta se había calmado y la taiga yacía bajo una nieve fresca, limpia y cortante como vidrio. Thomas llamó a la puerta de la oficina, con un trípode nuevo y una bolsa de equipo. Aliona abrió, sorprendida. «Pensé que te habías ido al pueblo», dijo, dejándolo pasar. «No puedo». Se encogió de hombros, dejando la bolsa en el suelo. «Los tigres me llaman. Y tú, Aliona, eres buena compañía». Sonrió, pero los ojos le quedaron fríos, como el hielo del río. Ella asintió, sintiendo cómo aquel presentimiento de la noche con Tai regresaba. Silencioso, pero tenaz. Thomas se sentó a la mesa, desplegó mapas de la reserva y empezó a preguntarle por las rutas de los tigres. Sus preguntas eran precisas, demasiado precisas para un realizador de documentales. Aliona respondía con frases cortas, observándolo. La cicatriz en su muñeca volvió a brillar cuando él estiró la mano por un lápiz, y ella pensó de pronto: ¿de dónde la tiene un hombre con cámara? Por la noche, él se fue a la casa de huéspedes y Aliona se quedó en la oficina, mirando su mapa. Allí donde ella había marcado rutas viejas, ahora había cruces rojas, como gotas de sangre sobre la nieve. Pasó el dedo por las líneas y otra punzada le atravesó el pecho. No era miedo, era algo más filoso. Aún no sabía qué significaba, pero la taiga ya parecía susurrarle la respuesta. La taiga guardaba silencio, cubierta de nieve, pero en la pequeña oficina de la reserva el aire vibraba de tensión. Aliona estaba sentada frente a su escritorio, revisando las grabaciones de las cámaras, cuando la puerta se abrió de golpe. Igor entró, sacudiéndose la nieve de las botas. Su rostro era hosco, como el cielo antes de una tormenta, y los ojos, dos rendijas bajo unas cejas espesas, miraban a algún punto más allá de ella. Tiró la mochila al suelo y el sonido retumbó contra las paredes de madera. «Otra vez ese Thomas tuyo rondando por aquí», dijo sin saludar. La voz era grave, áspera, como la de alguien acostumbrado a gritarle al viento. Lo vi cerca de la casa de huéspedes, con su camarita carísima. Aliona dejó el lápiz y levantó la mirada. Igor estaba de pie, con los brazos cruzados, y la luz de la lámpara caía sobre su cicatriz. Una línea irregular que iba del cuello a la clavícula. Vieja marca de cuchillo. Recuerdo de un enfrentamiento con cazadores hace 5 años. Sobrevivió de milagro, arrastrándose por el bosque con los botines empapados en sangre. Desde entonces olfateaba extraños a kilómetros, como un lobo huele una trampa. «Está grabando un documental, Igor»,
dijo ella, esforzándose en mantener la voz tranquila. Sobre tigres, te lo conté. Igor bufó y se acercó al escritorio. Sus dedos se cerraron en puños, los nudillos blancos de tensión. Es demasiado pulcro, Aliona. Palabras dulces, pero ojos vacíos. Los conozco. Es igual que el cazador furtivo que mató a papá. Te sonríen y llevan el cuchillo en el bolsillo. Aliona suspiró, recostándose en la silla. Estaba acostumbrada a sus sospechas. Desde aquel invierno en que encontraron a su padre junto al río, Igor veía enemigos en cada sombra. Vivía en la taiga como un lobo solitario, confiando solo en ella y en su madre. Pero Thomas recordó su risa seca, la cicatriz en la muñeca, las cruces en el mapa. Algo se removió en su interior, pero lo apartó como a un mosquito molesto. «Es que odias a todo el mundo», le dijo, negando con la cabeza. «No es un cazador furtivo, Igor. Tiene cámara, equipo, está ayudando». Igor se acercó, apoyó las manos en la mesa. Su aliento olía a tabaco y escarcha. ¿Ayudando? Entrecerró los ojos y la cicatriz en el cuello pareció moverse, viva. ¿Has visto cómo camina? Demasiado sigiloso para ser de ciudad. Y sus ojos. Mira como quien acecha una presa. Yo a esos los conozco, hermana. Primero se hacen amigos, luego te disparan por la espalda. Aliona puso los ojos en blanco, pero las palabras de su hermano la hirieron como una astilla. Recordó cómo Thomas la miraba en la casa de huéspedes, frío, sin calor, y la cicatriz que ocultaba. Pero admitirlo ante Igor, no le daría pretexto para otra de sus lecciones. «Ves enemigos en todas partes», masculló, volviendo a sus papeles. «Solo está grabando un documental. No todo gira alrededor de tus cazadores furtivos». Igor se enderezó. Se pasó la mano por el cuello como si comprobara que la cicatriz seguía ahí. Su cara se oscureció, y por un segundo Aliona pensó que iba a explotar, pero se contuvo. Solo apretó los labios en una línea fina. «Revisa su cámara, hermana», dijo en voz baja, casi un susurro. «Mira lo que graba, antes de que sea tarde». Se giró, recogió la mochila y se fue hacia la puerta. Aliona quiso gritarle que se equivocaba, pero las palabras se le quedaron atascadas. La puerta se cerró de golpe, y el silencio cayó sobre ella como la nieve de una rama. Miró el mapa de Thomas, tirado en la esquina de la mesa. Las cruces rojas brillaban bajo la lámpara, y de repente sintió frío, no por la corriente, sino por la idea de que, tal vez, Igor tenía razón. Afuera el viento aullaba, llevándose sus pasos. Aliona se quedó sola, mirando sus manos, ásperas, acostumbradas a la pala y al bosque. No temía a la taiga, ni a los tigres. Pero Thomas, había algo en él que no encajaba, y ese algo se agitaba en su memoria como una sombra entre los árboles. Igor se había ido, pero sus palabras seguían allí, afiladas, como la hoja que le dejó la cicatriz en el cuello. Cerró los puños, intentando apartar esa sensación, pero no se iba. La taiga callaba, y Aliona comprendió de pronto que quería revisar la cámara. No ahora, pero pronto. La noche cayó sobre la taiga como una manta pesada, ahogando los sonidos. Aliona dormía en su cuarto sobre la oficina, una buhardilla pequeña, de techo bajo, que olía a madera y libros viejos. El sueño era inquieto, fragmentado como el viento tras la ventana. Soñó con su padre, su voz, sus manos aferradas al rifle, y un tigre de ojos ámbar que la observaba desde la sombra. Pero algo la sacó del sueño, un susurro, bajo, pero insistente, como garras sobre la corteza. Abrió los ojos, quedó inmóvil, escuchando. El corazón le latía lento, pero fuerte, resonando en los oídos. Por la rendija de la cortina se colaba un débil rayo de luna, dibujando franjas en el suelo. El ruido volvió, aunque ahora, abajo, en la oficina. Aliona se sentó. Fue a por sus botas, pero se detuvo. Una voz.
Bajo, apagado, se oía a través de las delgadas tablas del suelo. Ella conocía esa voz. Tomás. Él se quedaba en la casa de huéspedes, pero hoy le había dicho que se quedaría tarde en la oficina, revisando las grabaciones de las cámaras. Aliona no se opuso, que hiciera lo que quisiera, mientras no molestara. Pero ahora, en la oscuridad, su presencia se sentía fuera de lugar, extraña. Se levantó, descalza, y avanzó hacia la escalera. El suelo crujió bajo sus pies y se detuvo, conteniendo la respiración. La voz se hizo más clara. Hablaba, corto, entrecortado. Alemán. Aliona se tensó, aferrándose a la barandilla. Las palabras la golpearon como un viento helado. El contenedor está listo. El traslado es en 3 días. Mercancía viva. No era experta en el idioma. Los cursos en Moscú le daban apenas lo básico para proyectos con alemanes, pero fue suficiente. Mercancía viva. La frase le cortó el oído, como cuchillo sobre cristal. Aliona se quedó inmóvil, intentando ordenar el significado en su cabeza. ¿Tigres o algo peor? Sus pensamientos se arremolinaron, recordando las cruces en el mapa, la cicatriz en su muñeca, las palabras de Igor. Revisa su cámara. Pasos. Pesados pero cautelosos cruzaron la planta baja. Aliona se escondió en la sombra pegada a la pared. La escalera crujía bajo su peso, pero ella no se movió. Temía delatarse. Tomás murmuró algo, luego silencio. Y entonces, un clic. Se giró, y la luz de una linterna iluminó hacia arriba, deslizándose por los peldaños. Su corazón dio un brinco. La respiración se le detuvo en el pecho. ¿No puedes dormir? Su voz era fría como el hielo del río, con un leve tinte burlón, pero sin calor. El haz de la linterna se detuvo a un paso de sus pies, y Aliona vio sus ojos, brillantes, afilados, como los de un animal en la oscuridad. Tragó saliva y se obligó a relajarse. Bajó despacio, fingiendo estar adormilada. El cabello le caía en la cara, ocultando la tensión de su mirada. Oí un ruido, dijo con voz ronca, frotándose los ojos. Pensé que alguien se había metido. Tomás bajó la linterna, pero no la apagó. La luz danzaba por el suelo, dibujando su silueta. Alta, inmóvil. La observó largo rato, demasiado, y Aliona sentía el sudor frío en la espalda. Su corazón latía a golpes, delatándola, pero mantuvo el rostro sereno. Solo estaba revisando las grabaciones, dijo al fin, y la comisura de su boca se torció en una sonrisa. Las tomas nocturnas son lo mejor que tienen los tigres. Vuelve a dormir, Aliona. Pronto amanecerá. Se giró hacia la mesa, y la luz de la linterna se apartó de ella. Aliona asintió, aunque él no la veía, y subió despacio de nuevo. Las piernas le temblaban, pero las obligó a moverse. Cerró la puerta de su cuarto y se apoyó en ella de espaldas, escuchando cómo él seguía moviéndose abajo. El silencio volvió, pero ahora era otro, pesado, opresivo, como antes de una tormenta. Aliona se dejó caer en la cama, mirando el techo. El alemán retumbaba en su cabeza. Las palabras formaban una imagen que no quería ver. Contenedor, traslado, mercancía viva. No era una película, era algo peor. Recordó la cicatriz en su muñeca, irregular, antigua, no de un rasguño accidental, y las cruces en el mapa, rojas como marcas de caza. Igor tenía razón. No quería creerlo, pero ahora las dudas la quemaban como brasas. Cerró los ojos, pero el sueño no llegaba. El corazón aún le golpeaba, retumbando en las sienes. Aliona sabía que no podría fingir mucho más. Por la mañana buscaría la cámara. Por la mañana sabría la verdad. Mientras tanto, la taiga tras la ventana callaba, y solo el viento susurraba algo inquietante que ella aún no lograba entender. La mañana llegó con una luz gris y un silencio que le oprimía los oídos. Aliona despertó con la cabeza pesada. Las palabras de Tomás seguían vibrando en su memoria.
El contenedor está listo. Mercancía viva. Bajó a la oficina, pero él ya no estaba. La mesa vacía. Solo el mapa con las cruces rojas seguía allí, como burlándose de ella. La cámara de vigilancia parpadeaba con su luz verde en una esquina, pero no tuvo tiempo de revisarla. El teléfono vibró en su bolsillo. Igor. ¿Dónde estás, Aliona? La voz de su hermano era brusca, entrecortada, como si estuviera corriendo. De fondo se oía el viento y el crujido de la nieve. En la oficina, respondió, apretando el teléfono. ¿Qué pasó? Lo encontré. Tosió, y en su tono vibraba la rabia. Un tigre. Muerto. Le arrancaron los colmillos, le quitaron la piel, solo quedan carne y huesos. No fue un animal. Fueron personas. Aliona se quedó helada, sintiendo cómo el frío le subía por la espalda. Recordó a Tai, sus huellas en la nieve, y se le apretó la garganta. ¿Dónde estás?, preguntó, ya poniéndose la chaqueta. En el viejo cedro, tras el río. La cámara grabó todo. Aliona. Es tú, Tomás. Con un cuchillo sale en la imagen. Tenía razón. ¿Me oyes? Yo. La llamada se cortó. Los tonos le golpearon el oído como disparos. Aliona gritó en el teléfono. ¡Igor! Pero no hubo respuesta. Tiró el móvil sobre la mesa, agarró la mochila y salió corriendo. La nieve crujía bajo las botas. El viento le azotaba la cara, pero ella ni lo notaba. El viejo cedro, 3 kilómetros de taiga por delante. Conocía el sendero, cada curva, pero ahora el bosque se sentía ajeno, hostil. Correr era difícil. Los montículos de nieve le atrapaban las piernas, las ramas la golpeaban en los brazos. Aliona respiraba entrecortado. El vaho salía de su boca mezclándose con el aire helado. En la cabeza le daban vueltas las palabras de Igor. Tomás, con un cuchillo. Veía su cicatriz, oía su voz al teléfono, y ahora todo encajaba. No era un documental. No eran tigres. Era caza. Cerró los puños, apretando el paso. Igor tenía razón, y ella no le hizo caso. El sendero la llevó al río, estrecho, cubierto de hielo, con agua negra bajo las grietas. Al otro lado se alzaba el cedro, enorme, retorcido, como un anciano que ha visto demasiados inviernos. Aliona se detuvo, recuperando el aliento. La nieve alrededor estaba limpia, pero había algo que no cuadraba. Silencio. Ni un sonido, ni rastro de Igor. Avanzó, y el corazón se le detuvo. Al pie del cedro yacía un tigre. Era enorme, incluso muerto. Las rayas de su piel parecían desteñidas, la sangre seca en la nieve, negra y espesa. Le habían arrancado los colmillos, la boca abierta en un último rugido. Le habían quitado la piel de un costado. Brusco, irregular, como hecho a toda prisa. Aliona se acercó. Las piernas le temblaban. No era Tai. Este era más viejo, más grande, con manchas grises en el hocico. Pero el dolor la atravesó igual, como un cuchillo. Se arrodilló, tocó el pelaje frío. La taiga había perdido a otro de sus dueños. Igor, susurró, mirando alrededor. Su voz aún retumbaba en su cabeza. Tenía razón. ¿Dónde estaba? Se levantó, rodeó el cedro y el mundo se le vino abajo. Junto al barranco, a 10 pasos del árbol, estaba él. Igor, boca abajo, los brazos extendidos, la chaqueta levantada dejando la espalda al aire. La nieve bajo él era roja. Aliona corrió hacia él. Lo volteó. Su rostro estaba pálido, los ojos cerrados, una mancha oscura y profunda en la sien, como una hendidura en la madera. Le puso los dedos en el cuello. No había pulso. Frío. Muerto. No, no, no. Su voz se quebró en un grito. Lo sacudió, le apretó la chaqueta, pero él no se movía. La nieve caía sobre su cara, se derretía en sus mejillas, y Aliona de pronto vio las huellas. Botas, profundas, que iban del barranco hacia el bosque. No eran de él, eran de otro. Alzó la vista. El borde del barranco estaba roto.
como si alguien lo hubiera empujado. No era un accidente, era un asesinato. Apretó la chaqueta de Igor entre sus puños, apoyó la frente en su pecho. El olor a tabaco y bosque, todo lo que quedaba de su hermano. Las lágrimas le corrían por la cara, congelándose en el viento, pero ella ni lo notaba. En la cabeza resonaban sus palabras. Tenía razón. Y las suyas, dichas en respuesta: ves enemigos en todas partes. Se equivocó, y él pagó el precio. Debí haberte creído, susurró, la voz temblando, pero endureciéndose por dentro. Lo encontraré, Igor. Te lo prometo. Se levantó, secándose la cara con la manga. Fue hasta el cedro, donde estaba el tigre, y buscó la cámara de vigilancia. Pequeña, escondida entre las ramas. La pantalla estaba apagada, pero la encendió. La imagen cobró vida. Noche, nieve. El tigre cruza la llanura. Y luego, Tomás. Su cara en primer plano, fría, dura. El cuchillo brillaba bajo la luna. Él se inclinaba sobre el animal. Aliona apretó la cámara hasta hacerla rechinar. Las sospechas se transformaron en certeza, afilada como una hoja. Miró el cuerpo de Igor, al tigre, a las huellas que se perdían en el bosque. La taiga guardaba silencio, pero ahora Aliona la escuchaba. Un susurro bajo, enfurecido. Tomás mató a su hermano. Mató al tigre, y estaba cerca. Guardó la cámara en la mochila. Apretó los puños. Ya no había dudas. Solo un objetivo. El día avanzó lento, como la sombra de una nube sobre la taiga. Aliona regresó a casa después de ir al cedro, apretando la cámara en la mochila como si fuera un amuleto. Igor se había quedado allá, junto al barranco, y ella no podía alejarse mucho. Avisó a sus compañeros de la reserva, los dejó a cargo, y volvió sola a casa. Necesitaba tiempo. Tiempo y un plan. Tomás estaba cerca, lo sentía, como un animal percibe al cazador. La cámara con su rostro la quemaba por dentro, pero no sabía qué hacer. ¿Ir a la dirección? ¿Buscarlo por su cuenta? La cabeza le zumbaba de cansancio y dolor. La casa la recibió en silencio. Su madre había ido a la ciudad por una semana, así que Aliona estaba sola. Dejó la mochila sobre la mesa. Puso agua a hervir para el té, pero las manos le temblaban y derramó el agua. Tenía la imagen de la cámara grabada en la mente. Tomás, el cuchillo, el tigre muerto. E Igor, frío, inmóvil. Cerró los puños, queriendo apartar las lágrimas, pero igual ardían en sus párpados. Tenía que hacer algo. Tomó el teléfono para llamar a la policía, pero no llegó a marcar. La puerta chirrió. Aliona se volvió, y el mundo explotó en dolor. El golpe llegó de la nada. Fuerte, seco, directo a la sien. Cayó al suelo. La tetera retumbó cerca, derramando agua caliente por todas partes. Todo se volvió borroso. La oscuridad llegó rápido, pero alcanzó a verlo. Tomás. Sus ojos oscuros brillaban, el rostro tranquilo, casi indiferente. Se acercó a ella, y lo último que oyó fue su voz, fría como el hielo. Eres demasiado curiosa, Aliona. La consciencia volvió de golpe, junto con el dolor. La cabeza le latía, la sien ardía como si le hubieran clavado un clavo. Aliona gimió. Intentó moverse, pero las manos no respondían. Las cuerdas le apretaban las muñecas a la espalda. Abrió los ojos. Un claro. La nieve caía menuda. El viento silbaba entre las ramas y le lanzaba agujas de hielo a la cara. Estaba atada a un árbol, un viejo cedro, de corteza áspera que le raspaba la piel bajo la chaqueta. Las piernas se hundían en el montón de nieve. Los dedos estaban helados, pero no podía moverlos. Los nudos demasiado apretados. Tomás estaba a 3 pasos, de espaldas, hurgando en su mochila. Su silueta era una mancha negra contra el fondo blanco del bosque. La cámara colgaba de su cuello. El cuchillo estaba cerca, largo, de hoja dentada, aún manchado de sangre de tigre. Aliona tragó saliva, la garganta seca. Tiró de las manos,
pero las cuerdas solo se hundieron más en la piel. «Despertaste», dijo él sin volverse. La voz era plana, casi aburrida. Sacó un teléfono satelital y comprobó la señal. «Bien. No me gusta que todo termine demasiado rápido». «¿Por qué?», jadeó Aliona, tosiendo por el frío. «Igor, ¿el tigre? ¿Por qué?». Tomás se giró y la miró. Sus ojos estaban vacíos, como cráteres lunares, pero por un instante cruzó por ellos una sombra. ¿Irritación? ¿Tal vez pena? Se acercó. Se puso en cuclillas, de modo que sus rostros quedaron a la misma altura. La cicatriz de su muñeca asomó cuando ajustó el guante. «Podrías haber vivido si no te hubieras entrometido», dijo en voz baja, casi suave. «Yo no quería esto, Aliona. De verdad. Pero lo arruinaste todo». Ella apretó los dientes, sintiendo cómo la rabia se abría camino a través del dolor. «Mataste a mi hermano», escupió. «Mataste al tigre. El que lo arruinó todo fuiste tú». Él sonrió, pero su risa fue breve, sin vida. «A tu hermano no lo tenía planeado», dijo, desviando la mirada. Se metió por su cuenta. Vio más de lo que debía, y el tigre solo es trabajo. ¿Trabajo?». Su voz temblaba de furia. «¿Filmas documentales o descuartizas animales?». Tomás se puso de pie y arrojó el teléfono a la mochila. Su rostro se ensombreció, pero no gritó. Hablaba con la calma de un maestro explicando la lección. «Yo era científico, ¿sabes? Biólogo, como tu madre. Estudiaba depredadores, escribía artículos, recibía becas. Pero luego…». Se encogió de hombros. «El dinero se acabó. Me echaron de la universidad, cerraron los proyectos, y hay que vivir de algo. El mercado negro paga mejor que la ciencia. Tigres, osos, incluso lobos. Pagan más por los vivos, pero los muertos también valen». Aliona lo miraba, sintiendo cómo las náuseas subían a su garganta. Un ex-científico. Alguien que conocía el valor del bosque y ahora lo destruía por dinero. Recordó a su padre y su frase: «Estamos aquí para proteger». Y Tomás lo había destruido todo. «No eres furtivo por vocación». Lo imitó, escupiendo sobre la nieve. «Solo es negocio, ¿verdad? ¿Y mi hermano? ¿También fue un negocio?». Él frunció el ceño y se acercó a ella. El cuchillo brilló en su mano y Aliona se tensó, pero él no la atacó. Solo pasó la hoja por la corteza, junto a su rostro, dejando una hendidura profunda. «Igor fue un error», dijo, y en su voz vibró la rabia. «Se me enfrentó, me amenazó. Tuve que empujarlo. No quería sangre, pero él lo eligió». «Mientes», susurró ella entre dientes. «Lo mataste igual que al tigre. Y a mí también me vas a matar». Tomás la miró largamente, en silencio. Luego se dio la vuelta y guardó el cuchillo en la funda. «Puede ser», dijo en voz baja. «Pero antes tengo que terminar el trabajo. El contenedor está esperando. Y tú simplemente vas a desaparecer. El bosque es grande, Aliona. Nadie te va a encontrar». Se apartó hacia la mochila y empezó a recoger sus cosas. Aliona tiró de las manos, sintiendo cómo las cuerdas le cortaban la piel hasta sangrar. Su corazón latía a toda velocidad, ya no por miedo, sino por rabia. No iba a desaparecer. No le dejaría escapar. La taiga era su casa, y él, un invasor, un parásito. Miró la nieve, los árboles, buscando una salida. Y entonces lo oyó. Un crujido. Lejano, suave, pero conocido. Sus ojos se abrieron de par en par. Tomás no se dio cuenta, ocupado con su mochila. Pero Aliona sabía. Algo se acercaba. O alguien. La nieve caía despacio, en copos grandes, ahogando los sonidos. Aliona se tensó, escuchando. El crujido venía de lo profundo del bosque, regular, pesado, como las pisadas de una bestia. Su corazón se aceleró. Sus ojos recorrían las sombras entre los árboles. Tomás seguía rebuscando en la mochila, murmurando algo sobre el satélite y la señal. No escuchaba. O no quería escuchar. Aliona tiró de las cuerdas, y aunque se incrustaron más en su piel, ya no sentía dolor.
solo una esperanza afilada como un cuchillo. El crujido se acercó. De entre los cedros emergió una sombra, enorme, rayada, con el aliento elevándose como vapor en el aire helado. Un tigre. Aliona se quedó inmóvil, reconociéndolo. Tai. El mismo cachorro al que cuidó en el cobertizo, cuyas patas temblaban entre sus manos. Ahora era adulto, imponente, de hombros anchos y una cicatriz en el costado, pálida y antigua. Recuerdo de los días en que estuvo solo. Sus ojos ámbar encontraron los de ella, y en ellos brilló algo familiar. No odio, no miedo, sino memoria. Thomas finalmente levantó la cabeza y vio el movimiento. Se enderezó lentamente, como quien no quiere asustar a la presa. Su mano se quedó suspendida sobre la mochila, pero sus ojos se entornaron, calculando. «Vaya, vaya», dijo, y su voz tembló con un matiz burlón. «Hola, gatito. ¿Vienes a jugar?» Tai no se movió. Se detuvo a 5 pasos, ladeando levemente la cabeza, y miraba alternativamente a Aliona y a Thomas. Sus orejas estaban pegadas, la cola se balanceaba de un lado a otro, pero guardaba silencio. No rugía, no hacía ruido. Solo miraba, con la mirada ardiente, como brasas en la noche. Aliona sentía su fuerza, su presencia, y un calor crecía en su pecho. Había venido. No por casualidad, no por presa, por ella. Thomas se movió hacia un lado y buscó el rifle apoyado en el árbol. Sus movimientos eran fluidos, pero transmitían amenaza. Levantó el arma, entrecerró un ojo y apuntó al tigre. «Demuestra que eres más que carne», dijo, soltando una risa áspera y seca, igual a la que Aliona había escuchado el primer día. «Vamos, muéstramelo, o muere como tu amigo junto al cedro». Aliona apretó los dientes y tiró de las cuerdas. Sus muñecas sangraban, pero no lo sentía. Toda su atención estaba en Tai. El tigre no se movía. Solo sus ojos brillaban más intensamente, siguiendo cada gesto de Thomas. Este amartilló el arma y el sonido retumbó en el bosque. El viento se detuvo, como si la taiga contuviera la respiración. «¡Thomas, basta!», gritó Aliona. La voz se le rompió en un hilo. «Él no es tuyo». Thomas le lanzó una mirada rápida y sonrió con desprecio. «¿Y de quién es? ¿Tuyo?». Negó con la cabeza y volvió a apuntar. «Qué graciosa eres, Aliona. Es solo un animal. Y los animales mueren». Su dedo apretó el gatillo. Aliona se lanzó hacia adelante, todo lo que le permitían las cuerdas, y en ese instante, Tai saltó. Fue como un relámpago. Una sombra cruzó la nieve. Las garras rasgaron el aire como cuchillas. Thomas alcanzó a girar, pero no a disparar. El tigre lo golpeó con la pata y el rifle voló a un banco de nieve. La sangre salpicó la nieve, roja, brillante. Desde el hombro desgarrado de Thomas, él gritó y cayó de rodillas, aferrándose a la herida. «¡Maldito!», gruñó, intentando arrastrarse. Tai se plantó sobre él, enorme, inmóvil, pero no lo remató. Sus ojos brillaron mirando a Aliona, y ella entendió. La esperaba a ella. Las cuerdas se aflojaron. Thomas, al caer, las había tensado con su peso y el nudo se deslizó. Aliona liberó las manos, sintiendo la sangre corriendo por sus muñecas, pero la libertad era más importante. Cayó hacia adelante, de rodillas, y miró a Tai. El tigre no se movía, solo miraba. Primero a ella, después a Thomas, que se retorcía en la nieve, apretándose el hombro. «¡Mátalo!», gritó ella, pero Tai no se movió. Su respiración era pesada. El vapor subía al aire, y en ese momento Aliona comprendió. Él no buscaba venganza. Protegía a ella. Thomas buscó el cuchillo caído junto a su mochila. Su mano temblaba, la sangre goteaba de sus dedos, pero aún sonreía al mirar al tigre. «Vamos, gatito», jadeó. «Demuéstralo». Tai giró la cabeza y en sus ojos brilló una chispa. Dio un paso, las garras cortaron el aire, pero Thomas rodó a un lado. El zarpazo solo arañó la nieve,
dejando surcos profundos. Thomas recogió el cuchillo, se puso de rodillas, respirando con dificultad. Miró hacia el rifle, tirado en la nieve, y se lanzó hacia él, tirando el cuchillo. Tai se quedó quieto, mirando a Aliona, como preguntándole qué hacer. Ella apretó los puños. La lucha no había terminado. Thomas se giró, el rostro desencajado por la rabia, la sangre fluyendo de sus heridas, pero levantó el rifle. Apuntó a Tai y apretó el gatillo. El disparo tronó como un trueno, y el eco retumbó en el bosque. Tai rugió, grave, furioso, y se desplomó a un lado. La nieve bajo él se tiñó de oscuro. La bala había dado en el costado, justo debajo de la cicatriz, y Aliona vio temblar sus patas. Pero seguía vivo. Thomas rió, ronco, quebrado, levantándose sobre una rodilla. «Te lo dije», jadeó, tosiendo sangre. «Solo eres carne». Aliona no lo pensó. Corrió hacia él. Tomó el cuchillo que estaba a su lado en la nieve. Thomas la vio demasiado tarde. Sus ojos se abrieron. Intentó alcanzar el rifle, pero ella fue más rápida. El cuchillo se hundió en su pecho, profundo, hasta la empuñadura, allí donde latía su negro corazón. La sangre brotó caliente y pegajosa sobre sus manos, y Thomas cayó hacia atrás, en la nieve. Su mirada se quedó fija, la boca abierta en un último estertor, y se desplomó, muerto, por fin. El silencio cayó sobre el bosque, pesado como un manto de nieve. Aliona se quedó de pie, respirando con dificultad. El cuchillo se le cayó de los dedos temblorosos. La nieve crujía bajo sus pies. El viento le arrojaba copos a la cara, pero ella no lo sentía. Sus ojos encontraron a Tai. El tigre yacía a pocos pasos. Su costado subía y bajaba lentamente, con un ronquido. La sangre fluía de la herida, mezclándose con la nieve y dejando un rastro oscuro. Levantó la cabeza y la miró. Ojos ámbar, tan familiares, brillaban en la penumbra. «Tai», susurró ella, arrodillándose a su lado. Sus manos, aún manchadas de la sangre de Thomas, tocaron su pelaje, frío, húmedo, pero vivo. Se acurrucó junto a su costado, sintiendo cómo el calor se escapaba, cómo temblaba el cuerpo bajo su mano. «Lo logramos. Tú lo lograste». Tai parpadeó, lentamente, como asintiendo. Su respiración era pesada, cada bocanada costaba, pero no gruñía, no se resistía. Aliona lo acariciaba, murmurando palabras inconexas, frases de su padre, promesas, agradecimientos. La nieve caía sobre su hocico y se derretía en sus párpados calientes. Ella presionó la herida, intentando detener la sangre, pero él se apartó suavemente, tocando su mano con el hocico, leve, casi como una caricia. Luego, se levantó tambaleándose. Las patas le temblaban bajo el peso. La sangre goteaba al suelo, pero dio un paso adelante. Lento, obstinado, igual que cuando se internó en la taiga desde el cobertizo. Aliona lo miró alejarse, incapaz de levantarse. Su cuerpo entumecido, las manos ardían por las heridas, pero no apartó la vista. Tai llegó al borde del bosque, se detuvo y se giró. Su mirada se cruzó con la de ella, larga, profunda, llena de la misma confianza que vio en su infancia cuando acarició la pata de aquel tigre. Y luego se fue. Se perdió entre las sombras de los árboles. El crujido de sus pasos se apagó, y solo quedó el rastro de sangre que conducía hacia donde empezaba la verdadera taiga. Aliona se quedó sola. La nieve cubrió el cuerpo de Thomas. El viento se llevó el olor de la sangre. Ella recogió el cuchillo y lo guardó en el bolsillo, no como arma, sino como recuerdo. Se levantó, tambaleante, y miró las huellas de Tai. Estaba herido, pero vivo. Y eso significaba que la taiga no se había rendido. Ella tampoco lo haría. Pasó un año, como la sombra de un tigre en el bosque. Rápido, silencioso, dejando huellas imposibles de borrar. El invierno volvió a apoderarse de la taiga, cubriéndola con su manto blanco, puro y frío.
Aliona estaba de pie junto a la ventana de la nueva oficina de la reserva, amplia, con grandes cristales y vistas al bosque. Ahora ella estaba al mando, continuando lo que había iniciado su padre, y después siguió Igor. Tras aquella noche en el bosque, muchas cosas cambiaron. Sus compañeros la encontraron junto al cedro, con un cuchillo en la mano y sangre en la chaqueta. Se llevaron el cuerpo de Thomas. La policía cerró el caso. Un furtivo, un asesino, asunto resuelto. Pero para Aliona no fue el final. La reserva recobró vida bajo su gestión. Nuevas cámaras de vigilancia, más patrullas, reglas estrictas. Los tigres comenzaron a multiplicarse. Veía sus huellas, escuchaba sus rugidos en la noche, pero había uno que no encontraba. Tai. Su rastro sangriento se internaba en el bosque, y desde entonces no volvió a aparecer. La herida era profunda, y Aliona sabía que podía no haber sobrevivido. Pero en su pecho vivía la esperanza, terca, como ella misma. Él estaba allí, en algún rincón del bosque. Ella lo sentía. Durante el día trabajaba, firmaba documentos, se reunía con científicos, inspeccionaba los senderos. Por la tarde tomaba un trozo de carne, fresca, aún con olor a sangre, y caminaba hasta el límite del bosque. Era ya un ritual, silencioso y personal. Lo dejaba junto al viejo cedro, donde una vez salvó a un tigre junto a su padre, donde perdió a Igor, donde Tai la salvó a ella. No era para atraerlo, simplemente un gesto de memoria. Por él, por su hermano, por su padre, por todo lo que le enseñaron. Hoy era una tarde igual a tantas otras. El sol se ocultaba tras las colinas, tiñendo la nieve de dorado y carmesí. Aliona salió de la oficina, subió la capucha. En las manos llevaba el paquete de carne y en el bolsillo el cuchillo, el mismo que acabó con la vida de Thomas. Nunca se separaba de él, como recordatorio. El sendero hacia el cedro lo conocía de memoria, marcado por sus pasos. La nieve crujía bajo sus botas, el viento susurraba en las ramas, y de pronto se detuvo, alzando la vista. La colina frente a ella, desnuda, con algunos pinos dispersos, la observaba como un viejo amigo. Llegó al cedro, se arrodilló y dejó la carne sobre la nieve. El frío se filtraba a través de los guantes, pero no se apresuraba. Pasó la mano por la corteza, recordando aquella noche. Las cuerdas, la sangre, los ojos ámbar de Tai. Sus dedos temblaban, pero no era por el frío. Se incorporó y dio unos pasos atrás, mirando el paquete. El bosque callaba, pero Aliona sabía que la escuchaba. Y entonces los vio. Huellas. Enormes, profundas, con las garras perfectamente marcadas que iban del cedro hacia la colina. Su respiración se detuvo. El corazón le dio un vuelco. Avanzó, siguiéndolas, hasta alcanzar la cima. La nieve estaba intacta, salvo por esas huellas que se perdían hacia el interior del bosque. Aliona se detuvo, contemplando el horizonte. Allí, entre los árboles, estaba él. La silueta, negra y rojiza, inmóvil. Tai. Su cicatriz brillaba bajo la luz del atardecer, sus ojos relucían como dos ámbares. No se acercaba, no huía, solo miraba. Aliona sonrió. Las lágrimas le picaron en los ojos, pero no las secó. Estaba vivo, herido, pero fuerte, como el bosque que lo había acogido. Dio un paso hacia él, pero se detuvo. Él pertenecía al bosque, no a ella. Llevó la mano al pecho y susurró, casi sin voz. Gracias. El viento se llevó sus palabras, suave como plumas. Tai parpadeó, giró lentamente y se internó en la espesura. Sus huellas se perdieron entre las sombras, pero Aliona sabía que no se había ido del todo. Era parte de aquel bosque, parte de su mundo. Permaneció en la colina, observándolo, hasta que el sol desapareció tras el horizonte y el bosque quedó envuelto en los brazos de la noche. Gracias por leer. ¿Qué te ha parecido esta historia? Comparte tu opinión. Tu comentario es muy valioso para nosotros.